Hola chicos, bienvenidos. Esta es la segunda clase que vamos a ver a través de esta plataforma de Teams. Y bueno, comenzamos la clase con un pequeño repaso. ¿Sí? Este video se los estoy haciendo porque el video de la plataforma Teams tuvo muy mala calidad, algo sucedió. Entonces voy a darles un breve repaso de lo que fue la clase del día de hoy. ¿Sí? Lo primero que vimos en la clase fue dar un repaso cortito de las estructuras del riñón. Primero les hablé de la corteza renal. Rápidamente les repito, la corteza renal va a tener una textura lisa, la podemos observar hacia la parte exterior del riñón. Aquí sí vamos a poder utilizar señalador. Vamos a poner acá el puntero láser. Miren, aquí vamos a tener la corteza renal. Se va a encontrar hacia la parte externa del riñón. Normalmente aquí en esta imagen para fines didácticos se ve de un color más claro, pero la realidad es que esto es más oscuro y la médula renal, esta pirámide renal en realidad es más clarita. Bueno, después la corteza renal va a tener estas invaginaciones que podemos apreciar aquí, que van a formar una especie de columna y el nombre que van a recibir precisamente es ese, columna renal. Esta columna renal y esta corteza renal van a rodear por completo a estas estructuras que nosotros podemos apreciar aquí, que son la médula renal. ¿Ok? Esta médula renal va a tener dos componentes principales. Una va a ser la base, que va a ser esta, va a ser más extensa, siempre se va a dirigir hacia el exterior. Y la otra va a ser la cúspide, la cual va a ser pues como una pirámide más pequeña y siempre se va a dirigir hacia la parte interna. ¿Sí? A esta cúspide de nuestra pirámide renal va a recibir el nombre de papila renal. De hecho, acá abajito, sigan el puntero, miren, aquí dice papila renal. Va a ser la cúspide de nuestra médula renal, ¿verdad? Bueno, posteriormente vamos a estas papilas renales van a desembocar en lo que son el, el cáliz menor. Fíjense, estos son los cálices menores. Aquí viene el nombre. Y los cálices menores van a los cálices mayores y luego estos se conectan con la pelvis renal y se van a la uretra. ¿Sí? De este lado izquierdo ya vimos todas las estructuras, ¿de acuerdo? Ahora vámonos al lado derecho. El lado derecho nos va a decir cómo es que viaja la orina. Vamos a empezar con la nefrona. La nefrona va a ser la célula principal del riñón, ¿sí? Que es de lo que trató la clase del día de hoy, que es lo que veremos a continuación. La nefrona va a componerse de varias partes. Ahorita vamos a partir desde el conducto colector, que es este largo que podemos apreciar aquí. Este conducto colector va a formar al conducto, bueno, no va a formar, va a desembocar en el conducto papilar, en la pirámide renal, que a su vez va a desembocar en el cáliz menor. Una vez que llegue ahí la orina al cáliz menor, va a pasar a los cálices mayores. Vean, acá están los cálices mayores. Y de los cálices mayores, cuando se integran estos cálices mayores, van a formar la pelvis renal. La pelvis renal se va a unir con la parte superior del uréter, luego ya sigue la uretra, sigue todo el uréter y llega a la vejiga urinaria. ¿De acuerdo? Entonces, a grosso modo, se fue el pequeño resumen que dimos como manera de introducción en la clase del día de hoy. Entonces, ahora sí, lo primero que vimos en la clase del día de hoy fue la irrigación del riñón, chicos. Miren, en su lado derecho de la pantalla vamos a tener todas las arterias en color rojo y en color azul todas las venas que se van a ver involucradas. Y bueno, aquí en color morado tenemos el nombre de los capilares peritubulares. Yo les dije a ustedes en la clase que estos iban a ser bien importantes porque aquí en estos capilares es en donde se iba a llevar a cabo pues el intercambio. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar. La primera que vamos a tener es la arteria renal. ¿Sí? Si se fijan, aquí es la más grande. Ok. Esta arteria renal se va a bifurcar. Se va a dividir en dos. En las arterias segmentarias. Vamos a tener esta arteria segmentaria que va a darle irrigación a la parte media y superior de nuestro riñón. Y la rama inferior pues va a irrigar a la parte también media y inferior de nuestro riñón. Bueno, estas arterias segmentarias a su vez se van a subdividir en arterias interlobulares. Vean cómo sigue aquí la segmentación de estas arterias hasta convertirse en arterias interlobulares. Se van a llamar así pues porque se van a encontrar entre los lóbulos.
Estas a su vez se van a subdividir en arterias, perdónenme, en arteriolas aferentes, mírenlas, acá ya van a estar las arteriolas aferentes. Estas arteriolas aferentes y arteriolas eferentes nos van a ayudar a formar lo que vienen siendo los capilares, ¿sí? Los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. Bueno, sabemos que ahí las arterias, bueno, no solo ahí, sino en la mayoría de nuestro cuerpo, las arterias van a contener sangre rica en oxígeno, sangre oxigenada. Va a llegar todo este oxígeno a nuestro tejido, a nuestro órgano, en este caso el riñón. Va a dejar el oxígeno y en los capilares va a llevarse a cabo el intercambio de oxígeno por CO2 y el CO2 va a ser recogido por nuestras venas. Ahí vamos a tener nuestras vénulas y vamos a tener venas interlobulares. Si se fijan, reciben el mismo nombre, solamente cambia arteria por vena. Arterias interlobulares, venas interlobulares. Para posteriormente estas venas interlobulares convertirse en venas arciformes. ¿Sí? Véanlas, aquí están en la parte inferior, venas arciformes. Acá están las venas interlobulares, bien chiquitas. Esta sería una vena interlobular, una arteria interlobular. Por aquí deben estar todos los capilares. Se hace el intercambio de oxígeno. Luego ya se forma la vena interlobular que va a formar a la vena arciforme. Y luego esta vena arciforme va a formar a la vena interlobares. Esta vena interlobar ya es más grande, llega, se ramifica y se va a unificar hasta formar la vena renal. Y pues bueno, ese va a ser el recorrido que va a seguir nuestra sangre, la irrigación del riñón. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de las nefronas. La nefrona va a cumplir con diferentes funciones. Aquí yo les coloqué en la presentación cuáles eran pues las funciones principales, como lo es filtrar la sangre, la reabsorción selectiva de ciertas sustancias, ahorita lo vamos a ver más a fondo, y la de excretar productos de desechos de la sangre filtrada, o sea, la formación de la orina. Las nefronas son pequeñas estructuras que constituyen las unidades funcionales del riñón. Ojo, subrayen eso. Las nefronas son pequeñas estructuras que constituyen las unidades funcionales del riñón. ¿De acuerdo? Van a consistir de un glomérulo y de un túbulo renal principalmente. Vean, aquí va, esto es el glomérulo y este va a ser el túbulo renal. ¿Sí? Ok, bueno. Hay alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón y es en estas estructuras donde se va a formar la orina. La nefrona es parte del mecanismo hemostático del cuerpo. Este sistema ayuda a regular la cantidad de agua, sales, glucosa, urea y otros minerales que vamos a tener en el organismo. La nefrona es un sistema de filtración localizado en el riñón. Si yo les llego a preguntar en el examen, díganme en dónde se lleva a cabo la filtración, es en las nefronas. Ok. Y es responsable de la reabsorción de agua y sales, como se los estuve explicando en la clase. Y para su estudio lo vamos a dividir en diferentes secciones. Entonces, vamos a irles hablando rápida y brevemente de cada una de estas secciones, ¿verdad? La primera sección de la nefrona va a ser la cápsula glomerular, o glomérulo de Bowman o cápsula de Bowman. Va a ser los nombres que va a recibir. La cápsula glomerular va a ser un saco en forma de copa que constituye la primera porción de la nefrona. De hecho, miren, si se fijan, yo lo veo más como forma de globo, pero pues bueno, sí, es como una copa, supongo, si queremos ver que esta es la parte donde se llena la copa, y va a tener, va a ser la parte principal de nuestra nefrona. Forma parte del sistema de filtración de los riñones y cuando la sangre llega a los riñones para ser filtrada, ingresa primero en la cápsula glomerular, la cual va a estar separada en dos componentes. En un producto sanguíneo filtrado y en un filtrado que avanza por la nefrona, ¿sí? Hacia otra estructura de los riñones. Bueno,
La cápsula glomerular consiste en dos capas, en una capa visceral y en una capa parietal. Yo les dije en la clase, la capa visceral va a estar recubierta de células epiteliales llamadas podocitos. Hasta les dije, no se van a confundir con los pies, no. La capa visceral está formada por células epiteliales llamadas podocitos, mientras que la capa parietal está revestida por epitelio pavimentoso simple. ¿De acuerdo? Aquí en el glomérulo es en donde se va a encontrar una red de capilares llamada glomérulo. ¿Sí? En la cápsula glomerular, hagan cuenta que esta es la cápsula. Miren, de hecho, pues aquí viene muy bien la imagen. Esta es la cápsula glomerular y adentro vamos a tener al glomérulo, que no va a ser otra cosa más que una red de arteriolas que van a estar ahí integradas. A grandes rasgos ese sería como el concepto principal de la cápsula glomerular. Después, inmediatamente la cápsula glomerular vamos a tener al túbulo contorneado proximal que va a tener como una forma de S itálica. Vean. La cápsula glomerular, pues ¿de qué se va a encargar? De filtrar, de drenar hacia el túbulo contorneado proximal. En este túbulo, la superficie de las células epiteliales va a ser especializada, va a estar cubierta con microvellosidades densamente empaquetadas, o sea, ahí vamos a tener muchísimos pelitos. Estas microvellosidades van a incrementar el área superficial de la célula, con lo que va a facilitar el trabajo de reabsorción. Entonces, lo más importante de túbulo contorneado proximal es la reabsorción, ¿de acuerdo? Ok, esas membranas plegadas que forman las microvellosidades es el sitio donde se van a encontrar las bombas de sodio y es en donde se va a llevar a cabo la reabsorción de sal, agua y de glucosa. Desde el filtrado glomerular empieza a ocurrir esa reabsorción, ¿de acuerdo? Pero se desarrolla por completo en esta sección del túbulo. Al mismo tiempo, determinadas sustancias, incluidas, por ejemplo, el ácido úrico o metabolitos de ciertos fármacos, se van a transferir en forma activa desde los capilares sanguíneos hacia este túbulo para su secreción, para su eliminación. Bueno, ahora vamos a ver el asa de Henle. El asa de Henle va a estar integrado por dos porciones, una porción descendente, como vemos aquí en la flecha, y por una porción ascendente. ¿Sí? Yo les explicaba en clase que aquí va a ocurrir algo bien curioso, que es la diferencia de concentración, ¿de acuerdo? Ok, la rama ascendente del asa de Henle va a ser mucho más gruesa que la descendente, de hecho, si se fijan, más gruesa que la descendente. Y la principal función del asa de Henle va a ser generar una gradiente de concentración que crea una zona de alta concentración de sodio en la médula renal. La rama ascendente del asa de Henle es muy permeable al agua y tiene baja permeabilidad a iones de urea, mientras que la rama ascendente, mientras que la rama descendente del asa de Henle va a ser, a ver, ya me revolví, fíjense, ahí voy otra vez. La rama descendente del asa de Henle, la rama descendente, aquí está, es muy permeable al agua y tiene baja permeabilidad de iones y de otros componentes como la urea, ¿de acuerdo? Mientras que la rama ascendente del asa de Henle va a ser permeable a iones, pero no al agua. Cuando se requiere, la orina se concentra en esta porción de la nefrona. Y esto va a ser posible debido a la alta concentración de soluto en la sustancia o intersticio de la médula. Fue lo que les expliqué en la clase. Esta alta concentración de solutos es mantenida por el multiplicado, por el multiplicador a corriente. Ese sería el término correcto. Y las diferencias en las partes del asa de Henle tienen distintas acciones. O sea, esto quiere decir que va a ser diferente la descendente que la ascendente. Por ejemplo, la rama descendente del asa de Henle va a ser relativamente impermeable al soluto, pero
permeable al agua, de modo que el agua sale por ósmosis y el líquido en el túbulo se hace hipertónico, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en la sección delgada de la rama ascendente del asa de Henle va a ser habitualmente permeable al agua, pero permeable al soluto, en especial a iones sodio y cloruro. Así los iones de sodio y cloruro van a salir a favor de la gradiente de concentración. El líquido dentro del túbulo primero se hace isotónico y luego hipotónico. Y a medida que salen más iones, la urea que se absorbió en el intersticio medular desde el conducto colector, que viene atrásito, se difunde a la rama ascendente. Esto mantiene la urea dentro del intersticio medular, donde también participa en la concentración de orina. La parte más gruesa, esta sección, la parte más gruesa de la rama ascendente del asa de Henle y el principio del túbulo distal son impermeables al agua, que fue lo que les explicaba. Sin embargo, recuerden que los iones sodio y cloruro son transportados en forma activa hacia afuera del túbulo, haciendo muy hipotónico el líquido tubular. ¿De acuerdo? Esta es como la parte que está un poco más confusa o más revuelta, pero en realidad pues son puros términos físicos. Entonces, solo no se me confundan. Si lo podríamos resumir, es que la asa de Henle se dividía en dos partes, la ascendente es más gruesa, la descendente es más estrecha, esta es permeable al agua, esta no, esta es más selectiva, ¿sí? Y se lleva a cabo la filtración de los iones, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el túbulo conector, perdón, túbulo contorneado distal, ¿sí? Que les dije que se encontraba con las abreviaciones de TCD. Bueno, principalmente este túbulo contorneado va a estar cubierto por una capa simple de células cúbicas, ¿sí? Ok, y es un sitio muy importante. Yo les mencioné a ustedes 4 de sus funciones principales. Primera, secreta activamente iones calcio. Segunda, participa en la regulación, discúlpeme. Primera, es que voy muy rápido para tratar de que el video sea corto. Se los repito. Primera función importante del túbulo contorneado distal. Secreta activamente iones y ácidos. Así lo apuntamos en clase. Número 2. Participa en la regulación de los iones calcio al excretar, al eliminar estos iones en respuesta a la hormona calcitonina. Nosotros ya vimos en clase, en el salón de clase, cuál es la función de la hormona calcitonina. También otra de sus funciones principales es la reabsorción de agua de manera selectiva. Recuerden lo que les dije, que acá se iba a llevar a cabo la reabsorción de agua de manera no selectiva y aquí sí ya de manera selectiva. Y también y va a intervenir en la regulación del pH. ¿Cómo va a regular el pH? Bueno, porque absorbe bicarbonato y va a secretar protones de ion hidrógeno, ¿sí? En este tramo de filtración. Y bueno, eso fue como que lo más importante que les hablé de ahí, del túbulo contorneado, y luego ya vamos a pasar a los conductos colectores. Los conductos colectores, permítanme un momento. Los túbulos conectores. Una disculpa, chicos, es que comenzaron a ladrar unos perros y mejor decidí ponerle pause para que no se escuchara tan mal. De hecho, miren, oigan, todavía siguen ladrando, pero ya es aceptable a como empezaron a ladrar. Bueno, les estaba hablando ahora de los conductos colectores. Déjenme, les vuelvo a activar aquí el puntero láser. Los conductos colectores van a ser esta porción de la nefrona y bueno, pues su principal función va a ser la reabsorción de la agua. Acuérdense que yo les había dicho que esa reabsorción va a estar dada por dos cosas. Primera, por una hormona, ¿sí? La hormona antidiurética, la ADH, y por la activación de las acuaporinas.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran las acuaporinas, que iban a ser unas proteínas especializadas en la membrana que iban a permitir el paso del agua? Bueno, este... Y ya, a grandes rasgos de eso trató la clase del día de hoy. Veíamos cómo comenzaba el filtrado de nuestra sangre aquí en el glomérulo, luego bajaba por el túbulo contorneado, pasaba por el haz de Henle, luego el túbulo contorneado distal, el conducto colector y de ahí al conducto papilar que va a desembocar pues en el cáliz menor, ¿va? Y es el recorrido de la orina que ya habíamos visto. Y recalcamos la importancia de cada uno de ellos. Cada uno va a cumplir con una función en específico. ¿De acuerdo? Bueno, y por último están las funciones principales de los riñones, chicos. Esta es esta imagen y es esta otra. Y listo, de eso trató la clase el día de hoy, miércoles 22 de abril. Si tienen alguna duda o pregunta, escríbanmela y el día viernes nos vemos en sesión virtual por medio de Teams y aclaramos las dudas y preguntas que tengan. Eso sería todo de mi parte. Que tengan un bonito día. Déjenme, tengo la grabación y nos vemos.